La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la profecía del retorno de Israel. Si has estado con nosotros, sabes que en nuestro video anterior comenzamos en la primera parte hablando acerca desde la profecía de Jesús de Mateo capítulo 24, cuando hablaba de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, hasta el año 70, cuando ese templo fue destruido por los romanos, y los judíos fueron esparcidos por diferentes partes del mundo, aunque algunos se quedaron en Israel. Y vamos a continuar en esta serie de enseñanzas. Vamos a hablar de toda esta enseñanza porque creo que es muy pertinente. Especialmente porque he notado y he visto en diferentes videos y enseñanzas que se están dando en las redes que hay mucha confusión sobre este tema. Y algunas personas, yo las llamo bastante creativas, están hablando y especulando acerca de estos acontecimientos que iba a ser la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser el Armagedón, etc. Y realmente esto trae mucha confusión a la gente y necesitamos aclarar el punto. O sea, entendemos por la Biblia que en Israel, lo que ocurre en Israel tiene implicaciones bíblicas, porque a Israel se le conoce como el reloj de Dios, porque hay muchas profecías que se van a cumplir en esa región, pero no podemos entrar en especulaciones por algunos acontecimientos que ocurren aislados. Y nosotros tenemos que ir al conocimiento de las Escrituras, a leer la Biblia, a conocer las profecías y también a conocer la historia y a conocer las noticias de lo que ocurre. Y cuando queremos hacer un análisis bien claro sobre la profecía, no podemos dejar de lado estas tres fuentes. Es importante que podamos analizar cada una de estas vertientes para poder llegar a las conclusiones y no entrar en aberraciones o en malas interpretaciones del texto de la palabra de Dios. ¿Okay? Así que queremos analizar esto de esa forma. Queremos ver lo que dice la Biblia, las profecías de la Biblia, pero queremos también ver la historia de lo que ha ocurrido y también las noticias de lo que está pasando, porque estos tres elementos son los que nos van a llevar a la conclusión de ver el cumplimiento profético. Es importante que nosotros tengamos esta información en estas tres fuentes. Algunas personas desconocen eso y por eso entran en errores de la palabra de Dios. Ok, vamos entonces a tratar de explicar esto poco a poco, porque hay mucha información, muchos años de historia, son muchas situaciones que hay envueltas en esta situación entre lo que pasa en Israel, los palestinos, los árabes, los musulmanes. Esto es una situación que tiene muchos elementos y no podemos ir a la ligera, tenemos que ir poco a poco porque todos estos elementos hay que ir analizándolos uno a uno. Vamos a tratar de ir por paso, poco a poco, para que podamos entender bien, para que tú puedas estar al tanto realmente de lo que está ocurriendo y de lo que va a venir. Nosotros sabemos por las Escrituras que hay un orden cronológico profético de Dios que se va a cumplir. Hay profecías que se han cumplido, hay otras que se están cumpliendo, hay otras que se van a cumplir. Y una de las más significativas es que estamos sabiendo que las profecías del retorno de Cristo están prácticamente todas cumplidas. Estamos esperando que de un momento al otro el Señor aparezca a buscar a la iglesia y el arrebatamiento. Y esa es parte de esa cronología profética que va a ocurrir, pero no quiere decir que cuando Cristo venga se va a acabar el mundo. Realmente lo que se va a terminar es la oportunidad de la gente que hoy está viva de recibir su salvación, porque luego viene el imperio del anticristo que se va a desarrollar en Israel, con el templo que se va a construir en Israel, y entonces viene la época de la gran tribulación, de los juicios de Dios sobre la tierra,
pero no se acaba el mundo cuando Cristo venga. Ahora a buscar a su pueblo, lo que se acaba es la oportunidad. Por eso es que si tú no has aceptado a Cristo o estás descarriado, tienes que reconciliarte, porque no sabemos el día y la hora en que va a venir el Señor, aunque todas las profecías están cumplidas. En cualquier momento el Señor viene. Una de esas profecías bien significativas es el retorno de Israel a su tierra. El Señor dijo en su palabra, como mencionamos en el estudio anterior, que Israel iba a ser llevado cautivo. Dice la Biblia, y caerán a filo de espada, y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, y entonces vendrá el fin. O sea, Israel iba a ser llevada cautivo, que fue lo que ocurrió en el año 70 en adelante, hasta el cumplimiento de, hasta que Jerusalén fuera pisoteada por los hombres, los gentiles, y luego entonces Israel iba a volver, y es la profecía que estamos hablando, ¿verdad? El retorno de Israel, que eso se cumple, se ha cumplido cuando Israel fue, en el 1948, fue reconocido por Naciones Unidas como una nación, y está ahí, aunque hay unos judíos ultra ortodoxos que no aceptan que ese retorno es el establecimiento del pueblo de Israel, pero es otro tema, que eso no vamos a entrar en esos detalles. Pero lo que es una realidad es que Israel está en su nación, y en el 1967 Israel toma la vieja ciudad y está ahí en Jerusalén, y ahí está el muro de los lamentos, y ahí estamos en este tiempo, en este momento. Ok, pero entonces para poder seguir en esta trayectoria, como dije, necesitamos ir paso a paso. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de la historia. Vamos a hablar primeramente de la historia para ver por qué llegamos aquí. Es importante que conozcamos esa historia, ¿ok? Y quiero ir hacia atrás para que poner en contexto todo lo que está pasando y por qué estamos hablando de este conflicto en este tiempo. Ok. Según la palabra de Dios, Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén. Aunque no hay un lugar específico donde se haya probado que estuvo el jardín del Edén, algunas personas hablan de que hay un lugar que se llama el jardín del Edén, pero eso son especulaciones. Pero sí se sabe que Dios estableció un territorio ahí donde el Señor colocó al hombre. Ok, entonces, todas estas guerras que han ocurrido, incluyendo las más recientes, han sido por los imperios que han querido dominar unos a los otros. Los imperios surgieron ahí. Hay un dato muy importante que nosotros tenemos que entender, es que cuando surgen las primeras civilizaciones, ellas se establecen en lo que se conoce como la media luna fértil. Este mapa que le estoy mostrando ahí es esa región que se llama la media luna fértil. ¿Y por qué se conoce la media luna fértil? Bueno, porque ahí se cree que en esa región nació la civilización, y ahí hay tres ríos y el mar que hacían esa región fértil, que es los ríos Tigris y Éufrates, que están en lo que se conoce hoy como Irak, la antigua Babilonia. Entonces está el mar Mediterráneo, como vemos ahí, el mar Mediterráneo, y entonces está el río Nilo, que está en Egipto, ¿ok? Estos ríos y este mar, que eran bien abundantes en agua, hacen de esta región la más fértil que había en aquel tiempo, y por eso se le conoce como la media luna fértil. Así que las generaciones que vivieron ahí empezaron a esparcirse por todos esos lugares. Al principio eran nómadas que iban en un lugar a otros, y luego se asentaron en diferentes lugares y establecieron entonces las ciudades y las civilizaciones. Ok, en ese tiempo, allá entre el río Tigris y Éufrates, Dios llama a un hombre que se llamó Abraham en Ur de los Caldeos. Desde Ur de los Caldeos, entonces Dios llama a Abraham y le dice que va a ser de él una nación poderosa y que le iba a entregar una tierra. Así que Abraham sale de ahí, y como tantos otros nómadas, se va por esa media luna hasta que llega a
el territorio de Canaán. ¿Okay? Y cuando llega al territorio de Canaán, Dios le dice que esa tierra Dios se la va a dar a él. Por eso dice la Biblia que era una tierra fértil, porque toda esa región era extremadamente fértil, por como dije, por estos ríos. Además estaba el río Jordán ahí también, y que hacía era una tierra, como dice la Biblia, que fluía leche y miel, porque era la tierra más fértil que había en aquella época. ¿Ok? Entonces, ahí en ese pueblo Dios le dice, en esa tierra Dios le dice a Abraham que le va a dar esa tierra a ellos. Ahí vivían otras naciones que eran civilizaciones que se habían establecido ahí. Estaban los arameos, los filisteos, estaban los fenicios y ahora los hebreos con Abraham y otras más que estaban ahí poblando esa nación. Ahora, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar esa tierra a él y a su descendencia para que él sirviera a Dios, porque Abraham creyó que había un solo Dios verdadero. Todas esas otras civilizaciones adoraban ídolos. Inclusive esas naciones que vivían ahí en Canaán eran bárbaras, porque hasta los hijos los mataban, los sacrificaban a sus dioses, y por eso fue que Dios los castigó, y por eso Dios quería mandar el juicio para establecer ahí su pueblo, porque eran ciudades bárbaras que hacían de todo tipo de atrocidades. Ok, Abraham vivió en esa tierra, y luego Abraham compró algunas de esas tierras a los que vivían en esa zona. Luego de Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Ismael, y eso es importante, que vamos a mencionar luego, y el otro fue Isaac. Pero de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron los 12 patriarcas. Y Ismael también tuvo 12 hijos. Entonces, Abraham es considerado el padre de la fe, porque es el padre que creyó en un solo Dios, y de ahí surgen los judíos, de ahí surgen por Jesús los cristianos, y de ahí también surgen los árabes o los musulmanes. ¿Ok? Y por eso es que Abraham es una figura muy importante en la historia de toda esta región. Y de Abraham y los hijos de él, de Ismael y de Isaac, es que viene esta controversia de lo que estamos viendo hoy en día en esa región. Pero de eso vamos a hablar luego. Ok, entonces Abraham se establece allí, nace Isaac y nace Jacob. Jacob entonces tiene 12 hijos. De esos 12 hijos, entonces nace uno que se llama José. Y a José Dios le dio una revelación y le dijo que él iba a gobernar sobre su familia y sobre prácticamente el mundo entero. Entonces pasó lo que relata la Biblia de la vida de José. No podemos entrar en esos detalles, ¿verdad? Obviamente. Pero José entonces es vendido a Egipto. En aquel tiempo, Egipto se levanta como la primera potencia mundial, el primer reino mundial que domina la tierra. En nuestro libro Profecía sobre la crisis económica hablamos acerca de esos detalles, porque vamos a entrar un poco en algunas de esas profecías que tienen que ver con el acontecimiento que estamos viviendo ahora sobre la crisis económica, porque todo esto se enlaza en las profecías: el anticristo, la crisis económica, las potencias mundiales, el libro de Daniel, Apocalipsis, todo eso va entrelazado. Es interesante, es mucho material, pero vamos a ir poco a poco tocando lo más importante de cada una de estas situaciones. Ok, pero entonces Egipto se levanta como una potencia mundial que domina esa región. Y cuando viene el hambre y Egipto tiene alimentos por lo que hizo José, entonces las demás naciones prácticamente son subyugados a Egipto, y Egipto se convierte en una potencia mundial de aquella época. Y ahí nace Moisés y viene el pueblo de Israel, que Jacob viene a Egipto. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, vienen 70 personas, pero allí crecen y el pueblo de Israel se va aumentando. Ya Dios se lo había dicho a Abraham, que su pueblo iba a ser cautivo en una nación por 400 y pico de años, y iba a estar allí cautiva, y eso se cumplió en el tiempo de Moisés, ¿no? Que dice la Biblia. Pero Dios le dio 10 plagas a Faraón para que sacara al pueblo de Egipto, y lo llevó. Moisés lo sacó
y luego murió en el desierto, pero vino el sucesor de Moisés, que fue Josué, y Josué los introdujo a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, ¿ok? Entonces, Josué conquistó esa tierra. Pero hay un dato importante, y era que Dios le había dicho a ellos que debían exterminar esas naciones que eran bárbaras, que eran paganas, que cometían todas esas atrocidades, que eran abominables a los ojos de Dios, porque si no lo hacían, esas naciones iban a hacer estorbo a Israel y los iban a inducir a la idolatría, y iban a estar constantemente en guerra con ellos. Lo que ocurrió, porque ellos no lo hicieron, ¿ok? Entonces, establece entonces a Josué conquistar la tierra, pero muere y no deja sucesor. Y luego entonces entramos en la época de los jueces. En el libro de los jueces de la Biblia habla de los jueces que reinaron sobre Israel. Y luego el pueblo pide rey, como las demás naciones, y Dios le da a Saúl. Y Saúl pues desobedece a Dios, Dios le quita el reino y se lo da a David. Y en la época de David, es la época de oro de Israel. David, por la gracia del Señor que estaba sobre él, la promesa de Dios de que Dios le iba a dar una nación poderosa, y David conquista prácticamente todo ese territorio, aunque no los extermina del todo, pero los hace tributarios, y se convierte entonces Israel en una potencia no mundial, pero regional, en un imperio poderoso en aquella época. Luego David muere, viene Salomón afirma más eso, se da a conocer internacionalmente. Israel es la potencia, construye el templo de Jerusalén que Dios le dio a David, y entonces surge la potencia, el imperio de Israel. En ese tiempo prácticamente conquistan todo el territorio que Dios le había prometido a Abraham. Pero surge algo. Luego entonces Salomón muere y el reino de Israel se divide. ¿Ok? Viene el hijo de Salomón, Roboam, y impone las mismas cargas y más cargas al pueblo. El pueblo se rebela y surge la figura de Jeroboam, que divide el pueblo. Las 10 tribus del norte se van con Jeroboam y la tribu de Judá se queda con Roboam. Y ahí se divide el pueblo de Israel. Posteriormente, las tribus del norte desaparecen. Pero en el ámbito internacional, después de Egipto, viene la figura del imperio de Asiria, que domina al imperio de Egipto y domina prácticamente al mundo de entonces conocido. Y en esa época es que surge esa división de los imperios. Luego de Asiria, entonces viene el imperio de Babilonia, y en el imperio de Babilonia domina prácticamente esa región. Y aquí les muestro la imagen de un sueño que tuvo Nabucodonosor, que Dios se lo revela a Daniel, y Daniel se lo da acerca de los imperios mundiales que va a venir, primero con la imagen de una imagen esplendorosa que se regía sobre la planicie, y luego de las 4 bestias que habla el libro de Daniel, que de eso obviamente vamos a hablar en otro estudio porque es mucha información, pero sí quiero resaltar los imperios que vivieron en ese tiempo. Babilonia. Entonces, en Babilonia domina esa región y lleva cautivo a los que vivían en Judá, o sea, el pueblo descendiente de los judíos, Israel, que se llaman los judíos, y entonces los lleva a Babilonia. Ahí aparecen las figuras de Jeremías, que era el vocero de Dios en Jerusalén, de Ezequiel, que es el vocero de Dios entre los exiliados, y de Daniel, el vocero de Dios en el imperio mundial de Babilonia. Allí Dios le revela esta estatua que vemos aquí, y ahí vemos cómo el imperio de Babilonia domina sobre esa región. Pero luego de ese imperio viene el cuarto imperio, que es el imperio de Medo y de Persa. El imperio de Medo y de Persa entonces trata con más benevolencia al pueblo de Israel, pero es el cumplimiento de una profecía que Dios le dio a Jeremías, que después de 70 años de estar cautivo iban a volver a su tierra, el pueblo de Israel, y se iba nuevamente a establecer el pueblo de Israel, iban a reconstruir el templo, ¿ok? Eso ocurre en la época de Esdras y Nehemías, también Esther,
habla acerca de este acontecimiento donde el pueblo de Judá vuelve a la tierra, reconstruyen el templo de Jerusalén, eso es importante, y entonces se establece nuevamente ese imperio. Ok, luego de ese cuarto imperio mundial viene el imperio de Grecia. El imperio de Grecia no aparece en la Biblia porque está entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento, pero la historia habla de ese imperio comandado por Alejandro Magno, que en 12 años prácticamente conquistó la tierra, el reino de entonces conocido. En nuestro libro, como dije, ahí explicamos más detalle acerca de esta situación que ocurrió. Entonces, Grecia domina a prácticamente el mundo entero, y de ahí surgen también una revuelta de los macabeos, que aunque no está en la Biblia, es un hecho histórico, ¿verdad? De los judíos que levantaron una sublevación contra Grecia. Pero luego de Grecia, entonces, viene el imperio de Roma a dominar el mundo de entonces conocido. Y todos esos imperios son el cumplimiento de la profecía que Dios le dio a Daniel de esta imagen y de las 4 bestias. Y se cumple exactamente como Dios se lo reveló a Daniel, porque la Biblia dice que no hará nada el Señor sin que antes le revele a sus siervos, los profetas, las cosas que van a ocurrir. Y esa es la profecía. La profecía es que Dios habla con anticipación de los acontecimientos que van a ocurrir, porque Dios es el dueño del tiempo y tiene todo en su mano. Y ahí se cumple esa escritura. En la época de Roma es que nace Jesús y la iglesia primitiva, y entonces ahí es que entonces vamos al estudio que iniciamos, cuando Jesús predice la destrucción del templo y predice la destrucción de Israel, que va a ser esparcido por todas las naciones del mundo. Luego entonces Roma, como la historia no los narra, se destruye también por la corrupción, y vienen los bárbaros y prácticamente destruyen al imperio de Roma, y surgen los estados de ese imperio, los estados que hasta el día de hoy están vigentes. Y de esos estados, posteriormente en el estudio, cuando hablemos acerca del anticristo, veremos cómo de esos estados surge la última gran potencia que va a dominar, que son los pies de barro y de hierro de la visión que tuvo Daniel, la 4ª bestia, los cuernos que salen de esa 4ª bestia que profetiza la Biblia en el libro de Daniel. Ok, ¿qué es lo que hemos querido hacer en esta segunda enseñanza, en este segundo estudio? Ok, dar un panorama histórico para ver ¿por qué llegamos a donde estamos? Es importante que puedas entender eso para que podamos entender la profecía de la palabra de Dios. En medio de ese mover de esos imperios, como el imperio de Babilonia, que dominó aquella tierra, Medo y Persa, Dios profetizó que Israel en un momento dado iba a volver a su tierra, ¿ok? Y que se iba a esparcir, pero que iba a ser un estado soberano en un momento dado. ¿Por qué? Porque hay unas profecías que se tienen que cumplir con Israel, especialmente en ese último imperio, el imperio que se conoce como el imperio del anticristo, donde el templo se va a construir. El tercer templo, el primer templo fue el que construyó Salomón, el segundo templo fue los que restablecieron Nehemías y Esdras, pero viene un tercer templo, que es el templo que se va a sentar el anticristo, y de ahí va a querer adoración, y eso va a lanzar la tierra a la gran tribulación. De ahí no hemos llegado todavía, ¿ok? Estamos en este periodo que es el periodo de la gracia, es el periodo donde la iglesia es llamada por Jesús a evangelizar. ¿Por qué? Porque es como si la profecía de Israel se detuvo, el reloj profético de Dios de Israel se detiene por un momento, porque Dios tiene que atender a las otras naciones, porque todos somos
hijos del Señor, y Dios quiere salvar también a las otras generaciones. Así que detiene el proceso del cumplimiento profético de Israel para entonces atender a las naciones que no eran judías, para que crean en Jesús como el Salvador, porque para eso vino Cristo. Entonces eso es lo que se ha estado haciendo desde la fundación de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva empezó a evangelizar, empezó con los judíos, luego vino los griegos, los gentiles, y se ha estado evangelizando por todas partes, porque ahora es el tiempo del evangelismo. Por eso es que la iglesia tiene que enfocarse en el evangelismo y en la preparación espiritual. ¿Por qué? Porque las señales de la venida de Cristo están cumplidas. En cualquier momento viene el Señor, y la venida de Cristo no quiere decir que se acaba el mundo. Lo que se acaba es la oportunidad de salvación, es para los gentiles, porque Dios cierra la puerta, como cerró la puerta en el diluvio, en el arca, cierra la puerta porque entonces tiene que volver a tratar con Israel, y esas profecías que quedaron pendientes para Dios tratar con la humanidad, entonces tiene que entonces cumplirse, que entonces viene a colación el imperio del anticristo, que es el imperio que va a bregar con Israel. Por eso hemos hablado de que el anticristo es para Israel, pero la iglesia no tiene nada que ver con ese imperio. ¿Por qué? Porque el anticristo es llamado para Israel, y de eso hablaremos, como dije, cuando hablemos de esa profecía del anticristo más adelante. Pero lo que quiero recalcar es que estamos entonces en la época de la evangelización mundial, porque Dios quiere salvar a la gente que no tiene a Cristo. Si tú no tienes a Cristo, debes aprovechar esta oportunidad que tienes en este tiempo y aceptar a Cristo, porque todas las señales están cumplidas de la venida de Cristo. Estamos esperando que en cualquier momento el Señor venga a buscar a su iglesia, y luego que el Señor venga, entonces Dios va a tratar con Israel, y el cumplimiento profético de todas esas profecías que hablaron los profetas en la época de Babilonia, de Daniel, de Jeremías, todas esas profecías se van a cumplir. Ahora es el momento de la predicación. Por eso recalco, la iglesia entonces, nuestro llamado es a evangelizar al mundo, a ganar al mundo y a prepararnos para la venida de Cristo, porque en cualquier momento nos va a sorprender la venida de Cristo. ¿Ok? Así que ese es el resumen que queremos hablar, y vamos a continuar en esta serie, pero creí muy prudente que podamos entender esa historia para que podamos entonces llegar a este punto y no entrar en aberraciones ni en esos argumentos bastante creativos de algunas personas de que viene la Tercera Guerra Mundial, de que viene el Armagedón, porque eso no es lo que va a venir ahora, ¿ok? Ese no es el panorama profético ahora. Lo que va a venir ahora es la venida de Cristo, el arrebatamiento a la iglesia, donde Dios va a salvar a su pueblo, porque entonces va a tratar con Israel. Y ese es el punto que quiero recalcar. Así que espero que esta enseñanza te haya ayudado, y recuerda, vamos a continuar. Espero que estés con nosotros. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para que puedas estar al tanto de todas estas enseñanzas, para que puedas ver toda la serie que va a estar ahí en YouTube sobre este tema y sobre otros temas que estamos hablando. Y espero que sigas con nosotros. Ora por nosotros para que Dios nos ayude para poder traer la enseñanza correcta, bíblica, que sea de bendición y edificación para tu vida. Te espero entonces en nuestra próxima lección. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.